Continuamos con la serie de reportajes que describen la historia de los partidos políticos de El Salvador y en este caso vamos a abordar el caso específico del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sí, la derecha que surgió en los 80s y que gobernó a El Salvador por más de 20 años. Anteriormente hablamos cómo surgió el FMLN, el partido que en algún momento llegó a ser la primera fuerza política de El Salvador. Y ahora, que casi está en su extinción, nos toca hablar sobre el partido Alianza Republicana Arena. Alianza Republicana Arena gobernó El Salvador por más de 20 años. Tuvieron 4 presidentes y en su gran mayoría, adivinen qué, o están muertos o están en prisión por corruptos. Y en otros casos, están en el exilio, huyendo de la justicia salvadoreña. Ese día vamos a conocer cómo nace ese partido político, cómo fueron sus gobiernos y cuál es su estado actual. Pero antes de llegar a este tema, quiero que conozcamos un poquito de historia. Comenzamos. Alianza Republicana Nacionalista Arena es un partido político de derecha de El Salvador, que fue fundado el 30 de septiembre de 1981 por un grupo de empresarios muy adinerados, exmilitares y también civiles conservadores. Sus fundadores principales fueron Roberto Dawison, sí, acusado de haber sido el principal operador de llevar a cabo la pérdida de la vida del santo canonizado salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. También a él se le sumaron personajes como Alfredo Cristiani y varias de las familias más poderosas económicamente hablando de El Salvador. Y es que Arena reunía varios requisitos para que un partido político ganara todo lo posible. Primero, tener a alguien con carisma. No podemos negar que Dawison tenía la palabra correcta hacia la gente que venía de sufrir décadas de guerra, violencia y pobreza. Le prometió a los salvadoreños sacarlos de la pobreza creando un modelo económico que les permitiría traer paz, libertad y progreso. Sí, esas palabras ahora conforman el lema del partido Alianza Republicana Arena, pero traducidos a la realidad solo significó paz, progreso y libertad para sus presidentes, para sus funcionarios y para sus allegados, quienes al dejar las diferentes presidencias se convirtieron en millonarios, dueños de bancos, dueños de empresas importantes de El Salvador, dejando a los salvadoreños en la miseria. El partido Arena surge en el contexto de la agitación política y el conflicto armado en El Salvador. Mira vos, ¿a qué horas comenzaron a atacar? 4:30. ¡Tira! ¡Métanse a las casas! ¡Métanse a las casas! ¡Va, pues avancen! Y es que en la década de 1980, el país estaba inmerso en una guerra civil entre el gobierno salvadoreño, que recibía $5 millones diarios en armas a través de donaciones del gobierno de Estados Unidos, y los grupos de guerrillas que conformaban el FMLN, del cual hablamos en el video anterior, que les dejo también el enlace por si no lo han visto. Ellos se enfrascaron en una lucha de más de 10 años que finalizó con la firma de los mal llamados acuerdos de paz organizados por el primer presidente del partido de Arena y por la dirigencia del FMLN. Qué bueno, bienvenido. Saludos, comandante Nidia Díaz. ¡Saludos! Ahora, muchos de nosotros, mucho pueblo, está entrando a una situación de confianza. El 1 de febrero, nosotros experimentamos que la población va venciendo el temor, va venciendo el miedo y va adquiriendo la libertad de expresarse, la libertad de movilizarse, por la cual tanto hemos luchado. Estos próximos meses
nuestro partido, FMLN, así lo vamos a llamar, todo pues. Vamos a hacer un trabajo de organización, de movilización, vamos a ir organizando y concientizando a todo el pueblo en una gran lucha política. En 1994 se pondrán las elecciones generales. Un gran abrazo para todos pues. Tengo el honor de rendir parte a la nación salvadoreña, que en esta fecha la Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo. Señor presidente, misión cumplida. El Salvador sufrió un conflicto armado que dejó miles de muertos. En el 92 se firmaron los llamados Acuerdos de Paz, que solo fueron un pacto de saqueadores, corruptos, ladrones y asesinos. Por eso en la posguerra, de Arena y el FMLN, más gente ha muerto, ha desaparecido y ha tenido que desplazarse más que durante todo el conflicto armado. Las víctimas fueron reales, pero los acuerdos no. Pero 30 años después, solo se cumplió el primer punto de ese acuerdo que permitió el reparto del botín entre Arena y el FMLN. Arena gobernó durante 2 décadas y el Frente durante 1. Pero las víctimas del conflicto siguen esperando reparación por tantas muertes y masacres que todavía hoy siguen en la impunidad. Muchos familiares de esas víctimas murieron décadas después, esperando que se hiciera justicia. El derramamiento de sangre continuó. En la postguerra, teníamos días de 50 homicidios por la delincuencia. Durante la Guerra Civil salvadoreña, Arena representaba fielmente los intereses de la élite empresarial salvadoreña y de todos los terratenientes de nuestro país. Y es que inicialmente Arena estuvo del lado del gobierno militar y de las fuerzas contrainsurgentes, pero también este partido participó en negociaciones y en actos no tan buenos. El partido Arena comenzó a ganar muchos adeptos con la promesa de poder cambiar el rumbo económico de El Salvador. Y es que para ese entonces, millones de salvadoreños no habían tenido otra que emigrar hacia Estados Unidos dejando atrás a sus familias. El Salvador estaba completamente devastado. El Salvador estaba en un estado de calamidad y ruinas, donde muchas de las empresas más importantes que tenían operaciones en El Salvador decidieron irse. Y ese es el caso de Texas Instruments. Empresas que jamás regresaron a El Salvador. Arena aprovechó esa situación para poder crear un discurso que le generara simpatía ante la gran mayoría de los salvadoreños que sufrían las consecuencias del conflicto armado. Amigos del campo, ignoran que su sistema económico es un sistema para tenerlos oprimidos. Claro que lo saben. Es un sistema de chantaje. Ustedes tienen chantajeado a la gente del sector reformado. En cambio, sí sabe la gente que el sistema económico de Arena es a la inversa del de ustedes. Nuestro sistema económico es basado en la libertad individual, para producir, para generar trabajo, para sentirse libre. Y esto le funcionó muy bien a Arena. Lograron su primera victoria en 1989, convirtiéndose así, por primera vez, Félix Alfredo Cristiani Burkhardt como presidente de la República. Y es aquí donde comienza el plan maquiavélico perfecto de transformar la economía salvadoreña, pero para unos cuantos y no para la gran mayoría de los salvadoreños. 5 años después gana la presidencia el segundo candidato del partido Arena, el señor Armando Calderón Sol. Sí, quien continuaría con los proyectos que había iniciado el anterior presidente, que después pasó a ser presidente del partido de Arena. Posterior a él vendría otro presidente llamado Francisco Flores. La responsabilidad especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen. Una educación integral. Quien gobernó también El Salvador por 5 años y quien fue el principal responsable de que las pandillas crecieran a niveles nunca antes vistos en El Salvador. Y para su cuarto presidente llega el ex locutor de radio, Elías Antonio Saca,
allí donde ellos sufren, allí donde ellos necesitan de alguien que comprenda. A través de un discurso bastante amigable con los salvadoreños, logró ganarse la simpatía de ellos y hacerse de la silla presidencial por 5 años. Estos han sido los únicos 4 presidentes que el Partido Arena ha tenido, pero de cuales les vamos a contar muchos detalles ahora. ¿Cuál ha sido el final de estos políticos? ¿De qué se les acusa? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esos actos? Todo eso lo vamos a conocer en este informe de este día. Estos son los 4 presidentes de Arena que le desgraciaron la vida a los salvadoreños. Y es aquí donde quiero detenerme un poco. Es aquí donde los salvadoreños comienzan a ver los verdaderos efectos del programa económico que comenzaría a desarrollar el Partido Arena. Claro, un programa diseñado para saquear al Estado de todas sus empresas productivas. Recordemos que El Salvador solo tenía $2.000 millones cuando comienza a gobernar el señor Cristiani. 5 años después comienza el mandato de Calderón Sol y el partido emprende la más feroz privatización de todas sus empresas estatales. Entre ellas, privatizaron las telecomunicaciones, privatizaron la energía eléctrica, privatizaron los sistemas de emisión y entregas de placas, privatizaron bancos, privatizaron muchas de las instituciones que le generaban riqueza al Estado salvadoreño y que le servía para no tener que estarse endeudando. Todo esto fue parte de un plan que diseñaron los altos mandos del Partido Arena, en donde estaba también la principal fuerza económica de El Salvador. Y es que Arena no solo era un partido político, sino era la viva representación de los poderes oligárquicos de El Salvador. Entre todos ellos pagaban las campañas. Entre todos ellos escogían quién iba a ser el futuro candidato a presidente. Y entre todos ellos se repartían el pastel, siendo algunos de ellos nombrados ministros, siendo algunos de ellos acreedores de jugosos contratos del Estado, siendo muchos de ellos beneficiarios de todo lo que pertenecía al Estado salvadoreño. Después, solo se cumplió el primer punto de ese acuerdo que permitió el reparto del botín entre Arena y el FMLN. Arena gobernó durante 2 décadas y el Frente durante 1, y todavía estamos pagando su costo económico. Hubo más pobreza, exclusión y corrupción, y los grupos de poder siguieron saqueando al Estado durante 30 años en decenas de miles de millones de dólares. Luego vinieron las privatizaciones, el IVA y la dolarización. Y es ahí donde comienza el pecado original del Partido Arena, que al prometer un modelo económico para la gente, se transformaron en lo que siempre criticaron, en una máquina de corrupción feroz que no dejaba nada a su paso más que pobreza, casos sonados de corrupción y sobre todo mucho endeudamiento para El Salvador. Continúa el ascenso del partido político Arena y llega un estudiado de Harvard, Francisco Flores. Francisco Flores llevaba un programa económico mucho más feroz. Una de sus primeras leyes fue solicitar a la Asamblea Legislativa salvadoreña que aprobara que El Salvador renunciara a su moneda nativa, el colón, y adoptara el dólar americano como su moneda propia. Esto terminó de sentar las bases para el modelo de saqueo del Partido Arena. Francisco Flores, en 1999, al llegar a la presidencia, se hace de la presidencia con 51.03% de los votos, derrotando nuevamente al FMLN de Facundo Guardado. Y es que durante la presidencia de Francisco Flores surgieron sendos casos de corrupción, pero uno de los más sonados fueron los de los fondos que donó la República de Taiwán. Fondos que deberían haber sido utilizados para ayudar a las víctimas del terremoto del 2001. Pero adivinen qué. Dichos fondos, $10 millones, fueron a parar a la campaña política
del candidato presidencial de Arena, Elías Antonio Saca, y $5 millones fueron a parar a las cuentas personales de Francisco Flores. Todo esto saldría a la luz en los siguientes años. El Salvador $10 millones que el expresidente Flores dijo haber destinado para las víctimas de los terremotos de 2001. Pero estos cheques nunca llegaron a los destinatarios originales. El dinero terminó en las cuentas del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port, fundado por el empresario Gerardo Balzaretti Crit y otros dirigentes de Arena. La millonaria donación se repartió en cheques que Arena y gente cercana al partido ocuparon para financiar la campaña electoral de Antonio Saca en 2004. Este caso fue llevado a la justicia 12 años después. El expresidente Flores murió mientras se le juzgaba por enriquecimiento ilícito. El partido Arena y los involucrados han decidido olvidar su relación con los $10 millones y el expresidente Flores. El dinero donado por Taiwán nunca ayudó a los damnificados del terremoto, pero ayudó a Antonio Saca a ganar la presidencia de El Salvador. De todo el dinero donado por China-Taiwán, desaparecieron $15 millones. $10 millones vinieron a parar a este partido político. En el año 2004 llega Elías Antonio Saca, el locutor de radio que les comenté hace algunos minutos. Ganó la presidencia con el 57.7% de los votos, derrotando a la principal figura y comandante del FMLN, Shafik Handal. Sí, aquel líder que visionaba llegar al poder a través de la democracia y no a través de las armas del FMLN, perdió su única oportunidad de llegar a la presidencia y la perdió a manos de un locutor que provenía del mismo sector oligárquico que respaldaba a Arena. La mañana del 9 de agosto de 2018, el expresidente Elías Antonio Saca González se declaró culpable de desviar $300 millones para comprar apartamentos en las residenciales más exclusivas de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, así como hasta 400 manzanas de terrenos en haciendas en el interior de El Salvador, pagar las tarjetas de crédito de su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca y finalmente pagar favores a través de sobresueldos para todos los funcionarios de alto y medio rango, que se desempeñaron desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2009. En el tercer día de audiencia de vista pública, el exmandatario contó que el mecanismo de corrupción que implementó lo copió de su antecesor en el cargo, el fallecido Francisco Guillermo Flores Pérez. Ese mecanismo consistió en crear un reglamento especial de gastos reservados que, en teoría, debía regular funcionamiento de los servicios de inteligencia del Estado, pero que, en la práctica, sirvió para esconder la sustracción de millones de dólares que terminaron en las cajas de sus empresas. Promotora de Comunicaciones, Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca y Estéreo 94.1 FM. Elías Antonio Saca fue condenado años después por el desvío de más de $300 millones de la partida secreta de la presidencia, a cuentas personales, a empresas familiares y también algo que no es muy común en otros países. O bueno, no lo sabemos. Pero en El Salvador, los presidentes le entregaban, aparte de su salario nominal a cada ministro, dinero en efectivo, porque se portaban muy bien según ellos. Y en la mayoría de los casos les entregaban $10,000 por cada uno por 5 años. Presidente de la República del año 2004 al 2009. Estamos conociendo a detalle un poco más el entramado de corrupción que salpica no solo a diferentes órganos del Estado, sino también a partidos políticos. Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. O sea, habían ministros que ganaron $10,000 por 5 años. Solo sí recibió sobresueldo el exdirector de la policía y ex viceministro de seguridad, Rodrigo Ávila, sí recibió sobresueldo, igual que el arquitecto Margarita Escobar y el doctor Rodolfo Parker del PDC. No de manera general. El diario de hoy, el diario del Mundo, la prensa gráfica. La prensa gráfica. TCS, Canal 12, Canal 33. Señor presidente de la Comisión Especial y señores diputados, es que la Fiscalía no quería que se conociera la lista de destinatarios de sobresueldos.
y destinatarios de pagos a proveedores de la Presidencia de la República. Después me enteré que la gente que estaba promoviendo la reelección de este fiscal precisamente lo presionó para que no salieran estos nombres. Dinero que nunca salió a la luz hasta que se hicieron investigaciones por parte de la bancada de Nuevas Ideas a quien representamos. Y es que Arena, en su máximo potencial, logró ser la principal fuerza política de El Salvador. Sí, desde su fundación en 1982, ganaron 19 de 60 diputados. En el 85 lograron ganar 13 de 60 diputados. En el 94 subieron a 39 diputados de 84. Para el año 2012 tenían 33 diputados de 84. Para el año 2017 tenían 37 diputados de 84. Pero todo llega a su final. Y es que en las elecciones del 2021 comienza no solo el descalabro político de Arena, sino que también llegan las consecuencias de tantos robos y saqueos a la población salvadoreña, quienes finalmente se hartaron del partido político y comenzaron a retirarle aquel apoyo que por décadas había gozado ese partido. Arena en 2021 se queda con 14 diputados. De esos, en los siguientes meses, renunciarían varios diputados al partido, alegando que el partido se había convertido en una tapadera de corrupción, de la cual ellos no querían ser parte. En las últimas elecciones que participamos nosotros, yo participé en las del 2021 y logramos arrebatarle diputados en el departamento de La Unión a Arena, pero en las del 2024 viene el descalabro total de Arena. Sí, de 60 diputados, Arena solo logra agenciarse 2 diputados, marcándose así la última etapa política de este instituto político. El 2 de marzo su campaña electoral con una multitudinaria concentración en el Estadio Cuscatlán. Simpatizantes de todo el país acudieron al evento donde participaron los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Norman Quijano y René Portillo Cuadra. ¡Fuerte aplauso a la fórmula presidencial ganadora! Y es que Arena, a pesar de haber tenido todo el control del Estado, no solo a nivel ejecutivo y legislativo, sino también ellos se encargaban de elegir a quienes iban a ser los futuros fiscales de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el ente contralor que investiga el manejo de los fondos públicos. Sí, Arena tuvo todo el poder político de El Salvador y lo utilizó para un solo propósito, y era robarle a los salvadoreños lo más que se pudiera. Arena ha sido acusado de robarse más de 3.000 millones de dólares de los salvadoreños. Yo creo que esa cantidad se queda muy corta, pero hemos podido ver cómo la historia le da la oportunidad a los salvadoreños de poder ver cómo cada uno de estos personajes reciben su merecido. En el caso de Alfredo Cristiani, fue el último de todos los expresidentes de Arena que logró enfrentar la justicia. Actualmente se encuentra en Italia prófugo de la justicia, pero sin ninguna de sus posesiones. Es decir, que el Estado salvadoreño ha confiscado sus mansiones, helicópteros, empresas, cuentas bancarias y todos aquellos activos que no solo obtuvo de los salvadoreños de forma ilícita, sino que construyó a partir del dinero que le robó a los salvadoreños por mucho tiempo. Elías Antonio Saca se encuentra pagando una pena de prisión por el caso de los 300 millones de dólares. Pero Elías Antonio Saca no se quedó callado y hace 2 años asistió a la Asamblea Legislativa por petición de la Comisión Especial de Sobresueldos, de la cual fui parte, y mencionó todos los nombres de los políticos a los que él le había entregado $10,000 mensuales en efectivo. Mencionó jueces, magistrados, ministros, viceministros, presidentes de partidos políticos y hasta medios de comunicación. Francisco Flores, el presidente anterior a Elías Antonio Saca, mientras estaba siendo enjuiciado por el desvío de $10 millones para las cuentas del partido de Arena, falleció a través de una trombosis,
un proceso que ha despertado muchas dudas en los salvadoreños y muchas teorías de conspiración. El expresidente Calderón Sol murió de forma natural hace algunos años sin que pudiese avanzar una investigación en su contra. Y es que en El Salvador ha habido un problema bastante fuerte. A raíz de que Arena controlaba la mayoría de los poderes del Estado, diseñaron leyes para protegerse y garantizarse mucha impunidad. Impunidad que, a partir de los 10 años, los dejaba completamente libres de cualquier pecado. En El Salvador existía una ley que todos los casos de corrupción debían prescribir 10 años después. Sí, es así como muchos de ellos se salieron con la suya por mucho tiempo, hasta que llega Nayib Bukele, respaldado por diputados como mi persona, y derogamos la ley de los delitos de corrupción que permitían que prescribieran a los 10 años. Ahora, todos aquellos políticos y funcionarios que se roben el dinero de los salvadoreños deberán pagar, no solo con cárcel, sino deberán devolver lo robado. Y es que esos delitos ahora ya no prescriben. Si usted se robó $1 de los salvadoreños hace 40 años, hoy deberá pagar las consecuencias de ese robo. Pero conociendo a los areneros, ellos no se robaban $1. Ellos se robaban de millones para adelante. Y es que Arena no tiene solo el pecado de haberse robado el dinero de los salvadoreños, sino que mientras las pandillas crecían sin control en El Salvador, gracias a las políticas fallidas de seguridad de ellos, les surge la brillante idea. Postulan a Norman Noel Quijano como su candidato, un diputado que venía de las primeras filas de Arena, quien ante la desesperación de querer vencer al FMLN, quien había ganado ya su primera presidencia, decide pactar con las pandillas. En una reunión secreta se sienta con los líderes de las principales pandillas salvadoreñas y les promete entregarles a través de los alcaldes $100 millones en programas. ¿Cuáles programas? Eran sobornos directos a las estructuras terroristas más letales que han existido en El Salvador, quienes a raíz de esos dineros fortalecieron sus estructuras. Sus actos delincuenciales se encrudecieron y terminaron de tomar todo el control del territorio salvadoreño. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal. Se trata del caso cuando Quijano corrió como candidato presidencial en 2014 y, según la acusación de Fiscalía General de la República, se reunió con líderes de pandillas para ofrecerles beneficios a cambio de votos. Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer. Y tú también. Norman, quien perdió la carrera presidencial contra Salvador Sánchez, era el peor candidato a la presidencia que usted se puede imaginar, ahora ha sido condenado a 13 años de prisión por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por querer ganar la presidencia de la República negociando con las pandillas. Y es que también llegó al colmo de los cinismos. Le prometió a las pandillas, a los principales cabecillas de estas, que ellos podían escoger
al futuro ministro de Seguridad. Me parece inaudito, fuera de toda lógica, que un candidato presidencial prometa a los criminales que ellos escojan quién va a ser el que cree las políticas para acabar con ellos. No tiene ningún sentido. Ellos querían llegar al poder de cualquier forma y lo hubiesen logrado si no hubiese sido por 5.000 votos de diferencia con la cual él perdió las elecciones. Norman Quijano se convirtió después en diputado, adquiriendo un fuero parlamentario, y en el peor declive de Arena se postuló como candidato al Parlamento Centroamericano, convirtiéndose en diputado del Parlacen. Pues adivinen qué pasó. Cuando Norman Quijano se da cuenta que los diputados estamos investigando y que la Fiscalía General de la República sigue avanzando, decide huir a Honduras, siendo asilado por Juan Orlando Hernández, quien se encuentra siendo juzgado en Nueva York por narcotráfico. Gracias a esa protección, Norman Quijano logró evadir la justicia salvadoreña. Ahora Norman ya ha sido expulsado del partido Arena y no se conoce su paradero. Algunas personas dicen que se encuentra en Estados Unidos siendo asilado por ese país. Y es que la historia nos ha permitido conocer que los partidos políticos van y vienen dependiendo del resultado de su trabajo. Arena, tras 20 años de gobierno en el Ejecutivo, 4 presidentes, 2 presos, 2 se encuentran ya sin vida, 1 prófugo y otro en la cárcel. Las palabras de su fundador se quedan en un mero discurso, porque al fin de cuentas el modelo económico que Arena estableció en El Salvador solo servía para poder beneficiarse a ellos y no a los salvadoreños. Sí, Arena no solo privatizó las principales instituciones estatales, pero también le impuso el impuesto sobre el IVA, el 13% a los salvadoreños. Dolarizó la economía, vendió los bancos estatales, creó las AFPs, que ahora suman una deuda millonaria de los salvadoreños. Esa es la herencia y el legado del partido Arena. Presidentes corruptos presos, otros en el exilio, huyendo de la justicia, y otros en el otro mundo. Pero sobre todo las consecuencias económicas las han vivido los salvadoreños de la peor forma posible. Inseguridad, pandillas y sobre todo mucho endeudamiento de El Salvador es el legado que podemos tener y que podemos apreciar los salvadoreños de los más de 20 años de existencia del partido Arena. Yo personalmente estoy muy feliz que este partido esté pronto a acabarse, porque este partido ha sido la peor desgracia política que El Salvador ha podido vivir. Gracias a Dios, los salvadoreños ya no confían en este partido político y ahora han logrado sobrevivir con 2 diputados. ¿Qué va a pasar con el partido Arena? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Hasta dónde llegará el partido Arena? ¿Será capaz de revivir? ¿Será capaz de volver a enamorar a los salvadoreños con un discurso de renovación y cambio? ¿Será capaz el partido Arena de ganarle la presidencia a Nuevas Ideas en las próximas elecciones? Esas son preguntas que los invito a ustedes a responderse en los comentarios. Hasta acá nuestro informe de este día. Espero que hayan podido comprender un poco de la historia del partido Arena, quiénes han sido, qué han hecho y cuáles han sido las consecuencias de sus actos para la vida de los salvadoreños. No olviden, amigos, dejar su like, dejar su comentario y sobre todo compartir y suscribirse a este canal para que sigamos haciendo el material que con tanto amor hacemos para todos ustedes. Que Dios me les bendiga y muchas gracias por haber visto el video de hoy. Mi nombre es William Soriano. Soy diputado de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Nos vemos en el siguiente video, mis queridos amigos. Chao. Y es que para finalizar esta historia, miren, Arena volvió a competir en unas presidenciales y su candidato resultó perdiendo dramáticamente contra Nayib Bukele. Por aquí les voy a dejar algunos videos de él y algunos de sus resultados.